Hola, hola, ¿cómo están? Muchas bendiciones y muchos saludos desde acá, desde este espacio, desde este lugar donde pues creamos, donde diseñamos, donde buscamos formas nuevas de comunicar constantemente, de traer ideas, de ir generando contenido para todos ustedes. Bienvenidos a Wisdom Cast, mi podcast que pues estamos iniciando desde hace ya una semana y este en el segundo capítulo. De verdad que estamos muy contentos de hacerlo. Bueno, yo particularmente desde estar constantemente trabajando, constantemente trayendo ideas, constantemente buscando la forma de traer nuevos contenidos que sean de interés para todos. De verdad que eso es algo que me contenta y me llena mucho. Y por supuesto, ahora desde este espacio que pues he llamado Wisdom Cast, el podcast de la sabiduría, de alguna manera, pues es un tema que me encanta, es un tema que abrazo muchísimo, es un tema que me gusta estar constantemente hablando de él. Creo que soy un eh, acérrimo buscador de la sabiduría, de ir profundizando en las cosas, de procurar ir creciendo constantemente. Y esto es algo que me llena muchísimo. Creo que dentro de mi propósito de ayudar a las personas a comunicarse mejor, de ayudar a las personas a resolver los problemas de comunicación, la sabiduría juega un papel importante. Y creo que en este tiempo en que hay tanta información y hay un alcance, digamos, casi sin control a la información, la sabiduría se hace cada vez más importante. Y es por eso que en este podcast vamos a estar tratando temas de precisamente del vivir diario, algunas respuestas que vamos a dar desde esa sabiduría. Vamos en algunos episodios a estar teniendo invitados y bueno, de verdad que para mí es un gusto. Hoy con un tema que me resulta muy propicio, muy interesante porque vamos a estar hablando de las creencias. Vamos a estar hablando de precisamente esa característica del ser humano que es tan importante, que es creer y que tanto nos llena, dependemos tanto de ello, tantas veces nos cuestionamos si es posible, cuando utilizamos esta palabra, el creer, muchas veces incluso sin contexto, y creo que hoy va a ser un tiempo propicio para profundizar en ese tema. Desde el punto de vista de iniciar este tema, quería hacerlo desde otra óptica, pero me hicieron esta pregunta tantas veces, me hicieron esta pregunta de tantas formas, en persona, en clases, en, por redes sociales, y surge de una conversación, de un debate más bien, que tuvieron unas personalidades del emprendimiento, eh, y que bueno, generó mucha polémica, ciertamente generó mucho que decir acerca de las respuestas o de las posibles respuestas que puedan salir de allí. Muchas cosas se dijeron, algunas no tan ciertas, algunas muy lejos de la realidad, otras también acertadas, por supuesto, pero hoy quiero traerles mi respuesta a esta pregunta que es, ¿por qué crees lo que crees? ¿Okay? Esta pregunta se hizo en un contexto que no es el tema de este podcast, se hizo en un contexto que era más bien un debate de ideas. Aquí yo voy a expresar algo que tiene que ver con lo que he estudiado desde la programación de lingüística, desde el coaching, desde la psicología que actualmente estudio y que pues pueda traer una luz de por qué es tan importante el fenómeno de las creencias en la vida del ser humano. ¿Okay? Yo creo que de alguna manera no podemos escapar de creer. Creo que lo importante para entender qué son las creencias sería fundamentalmente preguntarnos qué es una creencia, ¿no? Entonces, partiendo desde lo que es la definición de la creencia, pues allí vamos a poder entender un poco más por qué digo que no podemos escapar del hecho de creer, que no podemos escapar del hecho de tener creencias, que ellas están constantemente en nuestra vida y por supuesto entender un poco más por qué creemos lo que creemos, ¿okay? Que creo que es la pregunta fundamental de este podcast de este día. Lo primero, yo defino las creencias como una idea, ¿ok? Asociada a una emoción de certeza. Esa es la definición más básica, ¿ok? Digamos, más concisa
de lo que es una creencia. Es una idea asociada a una emoción de certeza. Lo fundamental en esta composición, en esta articulación de este concepto de creencia es la sensación, la emoción de la certeza que nosotros asociamos. Nosotros como seres emocionales que somos, y esto es algo que, bueno, puedo discutir y enseñar y porque me encanta, nosotros somos seres emocionales porque decidimos desde una emoción. ¿Okay? Constantemente estamos en una emoción, vivimos en espacios emocionales, ya sea que lo sepamos identificar o no, vivimos en espacios emocionales. ¿No? Ahora bien, ¿por qué hablamos de creencia? Creer es precisamente asociar, dar certeza a algo, a una idea, a un acontecimiento, a un ente, a una persona, creemos, es decir, damos certeza de eso y podemos testificar acerca de eso, podemos hablar a favor de eso, podemos defender eso porque en eso creemos. Entonces, esa sensación, esa emoción de certeza nos brinda algo que el ser humano necesita constantemente que se llama seguridad. Seguridad. Nosotros los seres humanos buscamos constantemente sentirnos seguros, buscamos constantemente sentirnos protegidos y la sensación de certeza, esa emoción de certeza que nos brinda seguridad, entonces cuando nosotros encontramos algo a lo cual podemos colocarle esa etiqueta de certeza, colocarle esa sensación como estandarte, digamos que podamos sentirnos ciertos, podamos sentirnos seguros, entonces allí va a nacer una creencia. A menudo, nosotros como seres humanos cuando nacemos pues sin conocer básicamente el mundo, porque estamos acá. Y en las primeras personas que confiamos, porque vemos que nos protegen, son nuestros padres. ¿Okay? Nuestros padres nos brindan seguridad porque nos damos cuenta que cuando nos sentimos frágiles y vamos creando conciencia desde muy pequeños, de que esa protección nos, nos cuida. Cuando nos duele algo, nos damos cuenta que ellos nos están protegiendo. Y allí empieza a nacer lo que yo creo que es la principal fuente de nuestras creencias, que son nuestros padres. Hay una frase que utiliza muchísimo mi mentor, que es: los niños nacen perfectos, se juntan con los padres y se echan a perder. Y puede parecer un poco graciosa, pero sin embargo es muy cierto, es muy aplicable a la vida, porque realmente nuestros padres nos llenan de creencias constantemente. De hecho, recuerdo en una ocasión que una colega me dijo: Oliver, quiero preguntarte algo. ¿No? Leí por allí que a los niños que les dan mucho resfriado es porque tienen conflictos de creencias. Ahora bien, si mi hijo es pequeño, ¿verdad? Tiene 3 años, 4 años, ¿cómo él puede tener creencias? O sea, ¿cómo él puede tener conflicto de creencias a tan corta edad? Y yo le expliqué, yo le dije: mira, yo te lo voy a poner de esta forma. La creencia ciertamente es una emoción de certeza, ¿no? Que nosotros asociamos a una idea, a un acontecimiento o a una persona. Tu hijo confía en ti, cree en ti. Entonces tú sales del trabajo, tú sales al trabajo, perdón, a las 7 de la mañana, regresas a las 4 de la tarde aproximadamente. Durante ese tiempo, tu hijo juega, en algunos momentos lo cuidará quizás una niñera, tu mamá, pero irregularmente son más permisivos que los padres, ¿no? Las otras personas. Y tu hijo se sube en una silla y salta de esa silla 100 veces en el día. ¿Ok? Él sabe que él puede hacerlo sin caerse. Él confía en eso, él cree en eso. Cuando tú llegas, como eres su mamá y lo cuidas, tú le vas a decir: hijo, no te subas allí porque te puedes caer. Entonces él va a decir: ya va, yo lo he hecho 100 veces y no me he caído. Pero mi mamá, que es la persona en quien yo más confío, dice que si yo lo hago, me voy a caer. Entonces allí nace un conflicto en las creencias entre lo que yo creo porque yo lo he hecho y lo que dice mi mamá, que es a quien yo creo porque me cuida, y empiezan dos cosas que yo creo, que es la palabra de mi mamá y es lo que yo he hecho, y empieza un conflicto. ¿Ok? Entonces así vamos nosotros. Hay aprendizajes que adquirimos por experiencia, aprendizaje que suele ser más tardío y más doloroso, y aprendizaje por consejería o por mentoría. Alguien nos dice algo. Cuando estas dos cosas, estos dos aprendizajes chocan,
se producen conflictos de creencias, ¿no? Y allí empieza alguna de las creencias a ser más fuerte que la otra o la que nosotros alimentemos mejor. Por ejemplo, ¿por qué la mayoría de las creencias son despotenciadoras o creencias negativas o creencias eh, de alguna manera que nos quitan el poder, ¿no? Porque es más fácil, digamos, hablar de un fracaso que hacer el esfuerzo para tener éxito. Es mucho más fácil decir esto no se puede que ir a por ello, que ir a buscarlo, que hacer el esfuerzo que implica buscar la solución del problema que tenemos enfrente. ¿Ok? Entonces, darse por vencido desde el inicio es ciertamente mucho más fácil que buscar tener éxito, que perseguir el éxito. Entonces, yo escribí algunas notas para conversar de este tema y escribí algo bien interesante, ¿no? Con respecto a esas personas que creen que las creencias es pensamiento mágico. En mi canal en mi cuenta de Instagram, coloqué una pregunta. Puse algo allí que decía, ¿las creencias son pensamiento mágico o son reales? ¿No? Hice una pequeña encuesta. Eh, el 100% de las personas dijo que son reales. Sin embargo, hay algunos que piensan que es pensamiento mágico, que es fantasía. Yo recordé una frase de mi maestro Humberto Maturana, que trascendió el año pasado, y él decía esta frase, que voy a procurar explicarla luego de decir. Él decía, no creen que creen, sino creen saber, porque no saben que creen. La voy a repetir. No creen que creen, sino creen saber, porque no saben que creen. ¿Qué busca expresar esta frase? Yo voy a procurar, de alguna manera, eh, plasmar las ideas del maestro Humberto, que son realmente bastante profundas. La mayoría de las personas que creen que las creencias son una fantasía, ellos creen tener certezas, ¿no? Es decir, poseer certezas, no tener sensación de certeza. Hay una gran diferencia entre la certeza, es decir, tener la verdad, y tener la sensación de certeza, que es una creencia. ¿Ok? Entonces, las personas que creen que tienen las pruebas, por ejemplo, las estadísticas, los números, ellos creen saber. Pero realmente no. Cuando hablamos de que una creencia, cuando digo que una creencia es una idea asociada a una emoción de certeza, lo que quiero decir es que no importa realmente la prueba que nosotros podamos ofrecer sobre aquello en lo cual creemos, sino la emoción como tal. Si yo, si alguien me dice, Oliver, el emprendimiento no funciona, o el coaching es una estafa, que son algunas de las que yo, Oliver, recibo, algunas de las opiniones, y estas son las estadísticas. Realmente lo que él está esgrimiendo no es la estadística, es la certeza que le produce la estadística. Porque si yo le presento unos números que, digamos, contrarían, por decir, ¿no? Que de alguna manera se oponen a la idea que él está planteando con sus números, él va a ir a la fuente de los números y a la credibilidad que tiene la fuente de los números. Entonces vuelve a aparecer la creencia, vuelve a aparecer la emoción de certeza. Ya no son los números, ya no son las estadísticas, ya es la credibilidad, la certeza que me brinda quien ofrece esos números. Porque los números por sí solos no significan nada. De hecho, recuerdo un amigo llamado Luis, que él pues se presentaba y digamos se defendía como una persona muy lógica, ¿ok? Y él decía, las cuentas tienen que dar, porque él le gustaban mucho los números, y él decía que los números son lo importante, que los números son los que van a traer de alguna manera la certeza de las cosas. Y él dice, si un negocio, los números no dan, yo no invierto en ese negocio. Yo no invierto en ese negocio. Y yo le dije, pero, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa con los números? No, porque es que los números tienen que dar, no importa si la corazonada, no importa cómo yo me siento, los números son los que van a decir si yo voy a invertir o no en ese negocio. Yo le hice una pregunta. Ok, pero cuando buscas los números, cuando quieres ver los números, ¿qué es lo que buscas obtener? Y él dijo, sentirme seguro, creencia, la sensación de certeza, que los números le brinden algo en lo cual creer.
¿ok? Entonces, nosotros regularmente, totalmente, siempre estamos creyendo o dejando de creer en algo. Toda teoría, toda religión, toda ideología está sustentada en mis certezas, en las sensaciones de certezas que yo puedo adjudicar a una cosa u otra. Por ejemplo, si yo adhiero a algún pensamiento filosófico, si yo tengo alguna inclinación hacia una u otra teoría de la filosofía, por ejemplo, en mi caso, la filosofía del lenguaje, ¿no? Es la que yo adhiero. No soy filósofo, pero es la que he leído y es la que me parece, bueno, la estudié cuando estudié coaching ontológico y de ahí he ido profundizando poco a poco en la filosofía del lenguaje y encuentro algo bien interesante en la filosofía del lenguaje, que es el lenguaje generativo, el poder de que nosotros creemos con nuestro lenguaje, dado que antes, cuando estudiaba publicidad y desde muy chamo, como decimos acá en Venezuela, desde muy joven, me hacía mucho ruido ese tema de que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Yo de verdad decía, no, pero es que las palabras son importantes y para mí siempre fue algo fundamental darle el poder a las palabras que ellas requieren, que requieren o que tienen, ¿no? Reconocerle el poder de las palabras. Cuando estudié coaching y estudié un poco de filosofía del lenguaje y estudié un poco a Buber, a Wittgenstein, a Heidegger, a Maturana, a Fernando Flores, a John Searle, a J.L. Austin, pues ahí entendí, digamos, que esa idea que ya yo tenía, con la cual tenía, pues digamos, afición, adhesión, este nuevo conocimiento se adhería a esa idea y yo decidí creer en ello. ¿Por qué? Porque encuentro un parecido con lo que ya para mí es cierto. Entonces, yo no puedo decir que las otras teorías como el materialismo, como el hedonismo, como la dialéctica, pues están mal, ¿no? Como la metafísica están mal, porque realmente la diferencia entre eso y esto es que yo decidí creer en esto. Yo decidí darle una certeza a lo que a lo que esto plantea, porque se parece a algo en lo que yo ya creo. Entonces, realmente, para mí, la dialéctica, digamos, el tema de traer una idea y otra idea y sacar una antítesis, de tener debates, realmente no es algo que a mí me atrapa, ¿no? A mí me atrapa lo generativo, es decir, yo traigo algo, tú traes algo y vamos a ver qué sale de allí, sin oposición, sin la idea de que esto es mejor que aquello, sin pensar que yo soy dueño de la verdad porque la compré, porque entendí algo que no ha sido revelado a ninguna otra persona, ¿ok? Incluso yo, que soy, me defino, al igual que mi mentor, como bibliocéntrico, y la Biblia es quizás la verdad que yo no cuestiono, porque decidí creer en ella. De hecho, es tan importante el creer que de todas digamos, las teorías religiosas, pues vamos a hablar de teorías religiosas para no irnos a un proselitismo, ¿no? Pero de todas las teorías religiosas se fundamenta en algo. Y no está, la Biblia no está exento de ello, es creer. Dice la Biblia que tú obtienes la salvación porque crees, no porque la compras, no porque la entiendes más o menor que otra, es porque le crees, porque pones tu certeza en ello y ello genera algo para ti. Esa frase que parece algo como pensamiento mágico, como fantasía, de que lo que crees lo creas, realmente es así. Y una prueba de ello para mí son las personas celosas. Las personas celosas demuestran el poder creativo de las creencias. Cómo lo vemos? Ellos no distinguen lo real de lo que ellos simplemente están creyendo. Si yo soy celoso, yo voy a estar en mi casa, ¿verdad? Yo voy a estar probablemente trabajando aquí haciendo un podcast o voy a estar haciendo un diseño y yo empiezo a sentir celos porque mi esposa no está en casa, porque mi esposa salió, yo no sé dónde está y empieza a surgir en mí celos y yo empiezo a imaginar, a creer, a tener la certeza de una idea, a afirmar en mi mente de que ella está haciendo cosas que no debería hacer porque es mi esposa.
yo empiezo a somatizar esas emociones, a sentir la rabia, a sentir lo mismo que ocurriría si ella lo está haciendo realmente, solo porque yo decidí creer en eso. Yo comienzo a creer y claro, no estoy diciendo con esto que creer es lo único que necesitas para que algo ocurra. Por ejemplo, las personas que dicen que si crees vas a tener éxito, por supuesto, pero es que si crees, ¿por qué lo creas? Porque si crees, accionas según lo que crees. Y si crees que vas a tener éxito, entonces vas a empezar a tener, a ejecutar algunas actividades que van a llevarte al camino del éxito. Pero es que si no lo haces, no va a ocurrir tampoco. Entonces, no podemos irnos a los extremos a creer que, porque hablemos de fe. ¿Fe qué es? Creer. Pero dice también la Biblia que la fe sin obra es muerta, porque el creer te mueve a hacer, a practicar aquello en lo que crees. Creer te mueve a comportarte de manera tal de que, bueno, puedas hacer esas cosas que estás declarando que crees, ¿no? Puedas moverte a hacer las cosas que estás diciendo yo creo en esto o en aquello. Pero si la creencia no se manifiesta en una acción, pues entonces realmente no estás creyendo. Si yo digo yo creo en Dios y jamás voy a una iglesia, jamás oro, jamás leo la Biblia, hablando de Dios, Jehová, en el cual yo creo, pues entonces yo no estoy creyendo. Si yo digo yo creo en ti, pero no te permito que hagas cosas, cuando yo no esté, yo no estoy creyendo en ti. Porque yo digo, creer con pruebas podría ser lo más fácil, aunque tú no significa con ello que cuando tú traigas pruebas a la otra persona va a dejar de creer en lo que ellos ya están creyendo. Es bastante complejo el tema, es bastante interesante el tema, porque realmente no podemos escapar de las creencias, realmente no podemos escapar del hecho de que todo se basa en lo que creemos. Las personas no es que no creen en lo que yo creo, solamente creen algo distinto. Por ejemplo, en el tema de las deidades, yo sostengo que los ateos no es que no creen en Dios, creen en algo distinto. Ellos no es que no creen que Dios existe, ellos creen en la inexistencia, porque realmente nosotros no es que no creemos, solo creemos cosas distintas. Y esto es bien interesante. No es que no creemos, es solo que creemos en cosas distintas. No, yo como ateo no creo en Dios. No es que no crees en Dios, es que crees que Dios no existe. Porque si no creyeras en Dios, si no creyeras en Dios, no aparecería la conversación de Dios. No aparecería el tema de Dios. Ni siquiera fueses ateo. Porque para que exista el ateísmo debe haber un Dios en el cual no creer, ¿no? O un Dios para separarte de esa creencia. Yo no puedo decir que yo soy ateo sin la concepción de Dios, sin la existencia de Dios en la conversación, ¿no? Entonces realmente no es que no creemos, sino que creemos en otras cosas. Yo tengo algunas notas aquí. Una de ellas dice, las ideas que adherimos nacen de esa sensación de certeza. No es la idea como tal lo que define a una persona, es la emoción que yo asocio a la idea. ¿Okay? Es la emoción que ya yo decidí antes de encontrar la idea que se asociará a la emoción. Yo, por ejemplo, cuando yo estudio, ¿no? O por lo menos yo, y voy a hablar de esto muy particularmente, yo nací en un hogar cristiano, ¿ok? Desde muy pequeño fui a la iglesia, me llevaron a la iglesia, no fui realmente, me llevaron a la iglesia. Pero yo he sido muy curioso toda mi vida y en el proceso de mi formación con respecto a la conexión espiritual, pues investigué sobre algunas otras religiones. Investigué sobre sintoísmo, budismo, hinduismo, confucianismo, catolicismo, testigos de Jehová. No todas, pero me pasé por una, hasta por este tema de planos astrales, ¿no? Porque yo quería saber en qué iba a creer. Es decir, yo tengo mi sensación de certeza en cuanto a lo que es el ser creador, ¿no? El Dios. Después de pasearme por ellos, realmente se solidificó mi creencia en Dios, en Jehová, en Cristo Jesús como Dios, ¿no? Como mi Dios. Pero me pasé por todo eso porque la sensación ya estaba, necesitaba era la idea que se adhiriera a esa sensación. Y toda creencia se basa en eso. Yo acepté una sensación de certeza y necesito una idea que se adhiera a esa sensación de certeza que ya yo acepté. Es por eso
que es muy difícil convencer a un convencido. Es muy difícil, digamos, hacer entrar en razón a personas que ya decidieron creer por su cuenta, porque ya ellos decidieron creer. Y les voy a decir algo, las creencias, las ideologías son temas emocionales, son derivas, las derivas fundamentalistas son problemáticas porque son emocionales. Entonces, los conflictos emocionales difícilmente, si no es porque la persona decide moverse de emoción, si no es porque la persona decide moverse de emoción, regularmente no tienen espacio para la conciliación. Si yo, hay conflictos operativos y emocionales, ¿no? Yo los voy a mostrar aquí en un ejemplo sencillo, ¿no? Está un conflicto operativo. Oliver, ¿cuánto es 2 más 2? 5. No, Oliver, no es 5, es 4. ¿Por qué? Bueno, yo busco una calculadora, 2 más 2, 4. Ok, chévere, estoy equivocado. ¿Por qué? Porque es operativo, no depende de mí, no estoy involucrado emocionalmente con el proceso. Ahora, si tú me dices, Oliver, Dios no existe, Jehová no existe, entonces es probable que yo voy a ser tocado porque allí está involucrada una creencia, es decir, está involucrada una emoción. Y allí es donde van a haber conflictos. Así ocurre con las ideologías políticas o humanistas, las religiones. Entonces, las religiones no tienen nada que ver con Dios, tienen que ver es con nuestras creencias acerca de Dios. ¿Ok? Es muy difícil creer en Dios que tener creencias acerca de Dios. Y las religiones se fundamentan en nuestras creencias acerca de quién o qué es Dios y cómo es conveniente de alguna manera servirle, adorarle y hacer todas las prácticas que según nuestras creencias son aceptadas a Dios. ¿Ok? Entonces, por allí es que podemos ir entendiendo las creencias. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué crees lo que crees? Porque hay una emoción de certeza que está necesitando ser satisfecha y necesita una idea que explique por qué esa sensación existe. ¿Ok? Oliver, ¿por qué crees lo que crees? Bueno, porque necesito certeza. Y esta idea que tengo me brinda la certeza que necesito. Porque esta idea se parece a mi certeza. Porque desde que fui creciendo, desde niño, fui adhiriendo algunas creencias, muchas de ellas por mi padre y mi madre, algunas de ellas por mi experiencia propia, y fui agarrando ideas del camino que se parecían, que hacían honor a esas ideas, que de alguna manera traían parecido con estas ideas que yo tenía. Eso es una creencia. Esa es la razón por la cual creemos lo que creemos. No podemos escapar, como dijo Maturana, no creen que creen, sino creen saber, porque no saben que creen, no son conscientes de que en el fondo lo que están haciendo es creyendo. Tengo pruebas, tienes números en los cuales crees, tienes números que no cuestionas porque crees en la fuente, porque esa fuente te da certeza. Si a mí me traen, por ejemplo, mi hijo cuando crezca me trae una nota y yo no creo en mi hijo, yo pues voy a ir a la fuente, a ver. Entonces, cuando buscamos profundizar, buscamos es una fuente fiable, una fuente creíble, una fuente que nos dé certeza. Esa es la razón por la cual creemos lo que creemos. Entonces, el que cree que vivimos, que los que creemos, los que tenemos creencias, y sobre todo los quienes tenemos creencias teístas, pues vivimos en un mundo de fantasía, realmente vivimos en un mundo igual al tuyo, un mundo de creencias, solo que tú decidiste creer algo distinto a lo que yo decidí creer. Y es por eso que yo, aunque soy cristiano, como dicen acá en mi país, evangélico, yo no tengo problemas con personas que creen en Dios de otra forma, ¿no? Porque creen en Dios. Ahora, las prácticas van a traerle resultados distintos a los míos, a mis prácticas, eso es muy probable, pero no los hace menos, no los hace menos creyentes. De hecho, muchos quizás creerán más que yo, tendrán una certeza mayor que la mía, es probable, ¿ok? Pero eso no lo hace menos. Sencillamente vive en el mundo de las creencias, solo que creyendo algo que yo no creo. Aún los científicos que dicen, muchos, no todos, muchos de plano dicen no creer en Dios. Mira, estás creyendo solo que en algo distinto a lo que yo creo. Estás creyendo
en un Dios. La palabra Dios significa creador de todas las cosas. Y realmente el hecho de que tú le pongas a ese Dios, le pongas el nombre de física o ciencia, que es la creadora de todo, pues es sencillamente una creencia. Es quizás un poquito controversial esto, pero todos vivimos en el mundo de las creencias. Vivimos creyendo en una cosa o en la otra, creyendo lo que yo creo o creyendo algo contrario a lo que yo creo, que no se parece a lo que yo creo, que al creer eso, la práctica significa que niegas lo que yo creo, pero estás creyendo igual que yo. No estás siendo una persona con una visión de vida diametralmente distinta a la mía, solamente con una creencia distinta a la mía. Y eso es lo importante. Entonces, a grosso modo, esto es la creencia. Esto es el ser humano que cree. Esto es el ser humano que cree cosas, que se imagina cosas, que tiene ideas de las cosas y las asocia a cierta certeza, las asocia a cierta forma de, de vivir, ¿no? O a su forma de vivir. Yo creo que esa es la clave. Entonces, ¿por qué creemos lo que creemos? Porque necesitamos certeza, porque necesitamos tener claro, digamos, o explicado la forma en que yo me siento, la forma en que esa idea me permite sentirme seguro y, digamos, alineado con todas las cosas que yo fui trayendo desde niño. Regularmente los conflictos de creencias también ocurren porque comienzo a creer algo que cuando empiezo a buscar el hilo conductor va en contra de algo que desde niño yo creía. Entonces empiezan a creerse conflictos. Hay creencias despotenciadoras como los ricos están completos, no inventes nada porque nada está inventado. Estoy hablando de creencias en forma de refranes en mi país, creencias de que más vale pájaro en mano que 100 volando. Esa es una creencia que te dice que no te muevas de tu zona de confort, de que pues árbol que nace torcido no endereza su tronco, que es una creencia sobre la inmutabilidad de las personas, pero sencillamente es algo que creemos. Las personas cambiamos constantemente. De hecho, los invito a mirar los cafés con propósito de la semana pasada. Todos hablaban del hecho de que somos seres cambiantes. Entonces, nosotros vamos a vivir lo que creemos. Como yo le digo a las personas con respecto a la Biblia, la parte de la Biblia que va a funcionar para ti es la parte en la que tú crees. Si crees toda la Biblia va a funcionar para ti. Si crees solo una parte va a funcionar para ti. Entonces, la parte de tu vida que va a funcionar para ti es la parte en la que tú crees. Tu pareja va a funcionar para ti si tú crees en tu pareja. Tu éxito va a funcionar para ti si tú crees en el éxito, si crees que el éxito es posible. Y si crees en el fracaso va a ser posible. Entonces, lo que va a funcionar para tu vida va a ser aquello en lo que tú crees, porque eso te va a mover. Cuando crees, cuando tienes certeza, vas a moverte a eso y vas a practicar eso y vas a vivir eso y vas a respirar eso. Entonces, si crees en el fracaso, vas a accionar de tal manera de que puedas lograr tu meta de fracasar, al igual que si crees en el éxito. Esto es la razón por la cual creemos lo que creemos. De verdad que para mí ha sido un enorme gusto poder estar con ustedes hoy y compartir esto. Nos vemos la próxima semana con el próximo podcast, Wisdom Cast, el podcast de la sabiduría. Yo soy Oliver Manrique y de verdad que estoy muy contento de poder estar compartiendo con ustedes este tiempo. Suscríbete a nuestro canal, dale a la campana de notificaciones y vas a estar pues al tanto de todos los videos que vamos a estar haciendo. Tenemos mucho contenido que vamos a traer para todos ustedes. De verdad que muchísimas gracias por escucharme, por mirarme, según cómo estés conectado conmigo. Nos vemos pronto. Muchísimas bendiciones. Bye bye.